19:06 minutos, arrancamos en otro bloque más de La Resistencia. Comentanos, Horacio, ¿con qué continuamos? Continuamos agradeciendo a la gente que nos apoya siempre. Hoy en particular quiero mandarle un saludo muy grande a Omar Álvarez, Naún Martínez, a nuestro querido amigo Bonfante, a nuestra gran Leticia. Y hoy voy a hablar de un informe que vi en LifeSite News que me ha parecido muy pertinente, sobre todo en la temática que manejo, que es concretamente la denuncia del ecologismo, porque estamos viendo cómo la gran visión de las iniciativas de Net Zero, esta idea de una emisión cero de dióxido de carbono en la industria, está cayendo en una gran crisis. Está saliendo a la luz la gran farsa que ha sido una farsa corporativa para que ciertos capitales se vuelvan millonarios a costa del emprendimiento genuino del sector privado menos pudiente. Un net zero mediante las políticas las cuales pretendían que las emisiones de dióxido de carbono se equilibrasen mágicamente con inútiles sistemas de captura y almacenamiento. Y esto durante mucho tiempo se presentó como una solución a la supuesta gran crisis ecológica que atraviesa el planeta Tierra. Una solución moderna, que en definitiva fue un despilfarro. Estamos viendo cómo ese thriller distópico que planteaban los intelectuales como Paul Ehrlich, William Bock, Garrett Hardin, o incluso el mismísimo Bill Gates o Greta Thunberg, no tienen asidero en la realidad. El concepto del cero neto siempre fue endeble en clave científica. Se basaba en supuestos inestables e ilógicos, donde en principio las turbinas eólicas, los paneles solares, el hidrógeno verde, podían sustituir de forma fiable a los combustibles fósiles. Por eso los gobiernos pedían rediseñar la economía, no viendo las consecuencias que atraía esta energía verde. Los votantes, por otro lado, queriendo lavar su culpa de clase, apoyaban estas ideas sin considerar tampoco los costes que tenía tanto para la infraestructura gubernamental como también los costes que tenía para la empresa privada que debía financiar y sostener estas transiciones, propio de la Agenda 2030, más concretamente el objetivo número 7, que plantea la transición energética. Una transición energética que, como ya demostré en mis conferencias en reiteradas ocasiones, favorece principalmente el mercado chino, que tiene más del 80% del mercado global de los metales raros. Ahora el punto es el siguiente, que ninguna de estas fantasías se ha cumplido el día de hoy. Los países, al final del recorrido estamos viendo que no se han descarbonizado ni de cerca a la velocidad prometida, a tal punto que recientemente se aprobó lo que era Pacto por el Futuro, que fue la visión 2045, la profundización de la Agenda 2030 hacia el año 2045, porque en efecto se ha demostrado inalcanzable las pretensiones que aquí había. Estamos viendo que nunca se logró esa descarbonización, pese a la instancia burocrática, climática, que presionaba internacionalmente a cada nación soberana. Estamos viendo que incluso en el 2020, mientras gran parte de Occidente caminaban como floripondios, o mejor dicho, se encerraban como floripondios, naciones como Rusia, China o la India, que por cierto están persiguiendo atrozmente a los cristianos, seguían desarrollando su manufactura a base de energía producida por el carbón. Vaya ilusión que se le vendió a los occidentales en torno al ecologismo. Los objetivos a largo plazo y las revisiones quinquenales y los compromisos internacionales carecen de sentido común y desafían las realidades propias de la física como de la economía, y el resultado fue una maquinaria irresponsable que impulsa políticas no prácticas y que afectan a la gente que en su vida supo entender de qué se trataba la gran farsa ecologista. Si el objetivo del net zero fuese un proyecto serio, sus artífices se enfrentarían a lo innegable, que China y la India no solo están retrasando sus plazos de descarbonización, sino que lo están enterrando. China y la India son responsables de más del 40% de las emisiones de CO2 en las últimas 2 décadas.
están acelerando el uso de combustibles fósiles en lugar de eliminarlo gradualmente. En el sudeste asiático, el carbón, el petróleo y el gas natural siguen dominando a lo que es hoy la gran hegemonía mundial, pero que nadie se va a animar a criticar porque precisamente, y vuelvo a remarcar, tenemos allí la concentración de más del 80% del mercado global en la extracción y distribución de los 17 metales raros necesarios para esa transición energética que promueve la Agenda 2030, que aparentemente solo obedece hoy por hoy parte de Occidente. Tenemos también a Vietnam, Indonesia y Filipinas que están construyendo nuevas centrales eléctricas utilizando combustibles convencionales, entiéndase, carbón, petróleo y gas natural. Estos países entienden que el crecimiento económico es prioritario a la par también de la reproducción, que es precisamente todo lo que va en contra de las propuestas ecologistas. África también está contraatacando. A pesar de las grandes crisis políticas y la cruenta persecución religiosa, los líderes de Nigeria, Ghana y Senegal han criticado los intentos occidentales de bloquear la financiación de los combustibles fósiles. Las naciones africanas están invirtiendo en la explotación de lo que es la reserva del petróleo y del gas. Si Asia representa el rechazo global al net zero, por otro lado, tenemos a naciones como Alemania o Inglaterra, que son ejemplos paradigmáticos de heridas autoinfligidas por naciones occidentales. Alemania e Inglaterra, que en el pasado fueran aclamadas como pioneras del net zero, lidian ahora con la dura realidad de sus ambiciones verdes. Naciones que crecieron gracias al carbón, que fueron parte de la gran revolución industrial. Ahora vemos cómo su clase media tiene que salir en invierno a talar arbolitos en las plazas porque no tienen con qué calentarse. La transición a las energías renovables, que es algo que yo favorezco, pero de manera orgánica, no de manera impuesta y desordenada como se está haciendo ahora, arbitrariamente por medidas burocráticas que solo atienden a ideologías. Esa transición energética no ha sabido entender que en el pasado ya hubo transiciones. Cuando aparece el petróleo, no es que se desplace el carbón, sino que se complementa. Cuando aparece el gas natural, no es que se desplace el petróleo, se complementa. Y así vemos lo que es un proceso evolutivo natural y orgánico en una economía que no depende de las élites mundiales, sino de lo que verdaderamente satisface una comunidad. Y por eso vemos que esa transición energética se ha visto totalmente afectada por dificultades económicas, inseguridad energética, repercusiones políticas. Vean lo que pasó en California. La primera gran nevada se quedaron sin energía, igual que en Texas. Todo a causa del plan de Ocasio-Cortez, el Green New Deal. Así como estaba el Deal y el New Deal, tenían ahora el Green New Deal. Estos nuevos pactos constituyentes que en definitiva son simplemente utopías. Cuando la guerra en Ucrania interrumpió, por ejemplo, el suministro de energía, Alemania entró en pánico. De repente las centrales de carbón volvieron a funcionar porque se dieron cuenta la farsa que era la energía verde. El sueño verde murió silenciosamente y los recortes de financiación de Donald Trump probablemente van a acelerar el derrumbe de estos castillos de naipes del net zero. Las decisiones del presidente de recortar drásticamente la financiación de estos programas, como también la retirada de lo que es el Acuerdo de París, muestran cómo hoy hay una conciencia muy marcada en torno a las grandes mentiras que han promovido las naciones, concretamente las Naciones Unidas, en torno al medio ambiente. Trump también prometió redirigir los millones de dólares de la Ley de Reducción de Inflación, la mal llamada Ley Climática de Biden, hacia infraestructura de combustibles fósiles. La retirada del net zero interrumpe el flujo de millones de dólares hacia una agenda con motivos totalmente cuestionables y promesas que nunca se van a cumplir. La financiación climática había desatado la fiebre del oro, ahora llamado energía verde. Hoy la energía verde se prometía como la nueva gran inversión, a tal punto que BlackRock tenía establecida todas sus políticas en torno a estas ideas de políticas e inversiones ambientales, sociales y de gobernanzas que prometían recompensas a las empresas que fuesen respetuosas con el clima y castigar a los presuntos contaminadores. Pero es que finalmente toda actividad humana en más o en menos termina contaminando y afectando el medio ambiente, si no, no podríamos sobrevivir.
Las consecuencias fueron distorsiones masivas en el mercado, porque las empresas que buscaban coquetear tanto con las inversiones de BlackRock como también con las exenciones que presentaban los gobiernos, esas empresas desviaron recursos para cumplir con la lista de verificación de estas políticas ambientales, sociales y de gobernanzas, en detrimento de lo que son sus obligaciones fiduciarias. Y ahora la situación ha cambiado por completo. La alianza bancaria Net Zero, compuesta por las principales empresas del mundo, ha sido abandonada por las principales instituciones estadounidenses. De igual manera, la alianza de inversores Net Zero se desmoronó tras la salida de BlackRock, que ya no pudo sostener esta gran farsa verde. Estamos hablando de la mayor empresa financista del mundo. Y quizás el fracaso fundamental de Net Zero haya sido en última instancia un fracaso político, porque es cuando la política quiso intervenir donde no tenía que intervenir, porque nunca se consultó a los contribuyentes si estaban dispuestos a esta transición tan desordenada y tan desafortunada que implicaba un retraso en la economía, que implicaba una mentira, y todo en base a un discurso buenista que lo que promovió en última instancia fue que ciertos capitales se favoreciesen a costa de la libre competencia de los menos pudientes. En definitiva, los datos que hoy vemos, a partir de lo que es China y la India, que crecen a base de carbón, Inglaterra y Alemania, que decrecen por sus energías verdes, demuestran una vez más lo que es la farsa del ecologismo. Nada más y muchas gracias. Les recordamos a la gente que este programa se sube al canal de YouTube de La Resistencia Radio, donde en la descripción de los videos tienen nuestra plataforma Patreon, donde pueden apoyarnos para que podamos seguir haciendo este tipo de contenido. Vamos a un corte y enseguida volvemos con más Resistencia.